BR Radio, desde Bogotá, para Colombia y el mundo. Estás en sintonía de BR Radio. Desde lo más profundo, puro y vehemente del corazón de Dios, nace un espacio etéreo, impoluto, sublime. Nace BR Radio, para venerar, admirar, amar y proclamar el nombre de Jesús. BR Radio, conectados con Dios. Estás en sintonía de BR Radio. Una ofrenda especial para Dios, una ofrenda de amor encendida, yo te quiero dar, mi Señor, y por eso te traigo mi vida, alma y corazón. Solo espero que tú lo recibas como suave olor. Quiero entrar en tu santa presencia en adoración, porque te amo con todas mis fuerzas, soberano Dios. Una ofrenda especial para Dios, una ofrenda de amor encendida, yo te quiero dar, mi Señor, y por eso te traigo mi vida, alma y corazón. Solo espero que tú lo recibas como suave olor. Entrar en tu santa presencia en adoración, porque te amo con todas mis fuerzas, soberano Dios, y por eso te traigo mi vida, alma y corazón. Solo espero que tú lo recibas como suave olor. Quiero entrar en tu santa presencia en adoración, porque te amo con todas mis fuerzas, soberano Dios. Yo escucho BR Radio. Era ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba. Algo muy especial, y en aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios,
a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. Tú, mi hermano, en la vida necesitas estar en momentos a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, te necesito. Daniel en el pozo de los leones, Dios lo libró. 3 veces al día él siempre oraba a solas con Dios. Jacob, que salía a encontrar a su hermano, en su corazón sintió: tendré que tener un momento a solas con Dios. Tendré que tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios todo te saldrá mejor. A solas con Dios todo te saldrá mejor. Yo escucho BR Radio. Señor Jesús, la experiencia más bella en mi vida
es cuando tú en mí te has dejado sentir. Señor Jesús, la experiencia más bella en mi vida es cuando tú en mí te has dejado sentir. ¿Cómo olvidar aquellos momentos cuando llenaste mi alma y mi pensamiento fue lo más bello que me pudo pasar? Nadie llenará ese vacío que quedará si tú me dejaras. Nadie llenará ese vacío que quedaría si no te siento a ti. Nadie llenará ese vacío que quedaría si tú me dejaras. Nadie llenará ese vacío que quedaría si no te siento a ti. Para mí eres más que el sol de las mañanas. Tu presencia, oh Dios, es la que le da vida a mi alma. Tú para mí eres más que el sol de las mañanas. Tu presencia, oh Dios, es la que le da vida a mi alma. Tú para mí eres la lluvia que riegas mi alma, de paz y ternura le das a mi vida razón de vivir. Estás en sintonía de BR Radio. Estás en sintonía de BR Radio.
BR Radio presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bienvenidos. La muerte, ¿es una victoria o es una derrota? Así quiero titular la reflexión, basándome en lo que aparece escrito en el capítulo 4, el versículo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Escuche, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es una escena muy interesante en la cual Pablo aprovecha para hacer saber que más allá del temor que los mortales tienen a la muerte, es necesario analizar de verdad quiénes deben de temer a la muerte. Jesús dijo: no temáis al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. La muerte es la oportunidad de poder enfrentar una realidad. La muerte es en sí el momento donde se define la eternidad para salvación o para condenación. La muerte no es la aniquilación del alma, es salir del cuerpo para ir a esperar el momento en el cual, sin duda alguna, todos los muertos escucharán la voz de Dios y unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero es interesante tener en cuenta que cuando hablamos de la muerte como victoria o como derrota, nos estamos refiriendo precisamente a los mortales que durante los días de su carne no saben elegir o saben elegir. Y me refiero a aquellos que, en tanto que están sobre la faz de la tierra, tienen la facultad de tomar una decisión con respecto a lo que quieren en la eternidad. Es bueno que comprendamos que cuando llega la muerte, simplemente estamos comenzando la vida, porque el hombre comienza a morir cuando nace y comienza a vivir cuando muere. El apóstol Pablo, hablando acerca de la muerte, decía algo muy interesante. Escuche: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Razón tuvo Pablo cuando dicen a los tesalonicenses: no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hacía mención a unos que tenían esperanza. ¿Y cuáles eran aquellos? Sencillamente los que vivieron conforme al Evangelio, los que renunciaron al mundo, a su vanidad, a su pecado, los que determinaron estar crucificados juntamente con Cristo, los que vivieron para Dios sobre la faz de la tierra. Estos, cuando llega la muerte, es una victoria, es un grito de triunfo, pues al final terminamos la faena y enfrentamos la realidad, que es estar siempre con el Señor. Pero hay otros para quienes la muerte es una derrota. ¿Y a quiénes me refiero? A aquellos que durante su estadía sobre la faz de la tierra solo se complacieron en hacer lo malo, en desobedecer a Dios, en vivir conforme a sus propias concupiscencias, en no aceptar para nada los designios divinos. A estos, cuando les llega la muerte, sencillamente es una derrota, porque su condenación ya es un hecho, su eternidad está definida. Por eso es interesante que usted comprenda: en el momento de su muerte, ¿será un grito de victoria o será una derrota? Será victoria si obedeces a Dios, si vives conforme a su palabra. Será una derrota si vives lejos de los caminos de Dios, haciendo tu voluntad,
renunciando a Dios y a sus propósitos. Por eso hoy te motivamos para que decidas de una vez por todas, ¿quieres una victoria al final o una derrota? Está en tus manos. Recibes a Cristo, tendrás vida eterna. Lo rechazas, tendrás condenación eterna. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Como siempre aquí, una bendición muy grande de compartir con todos ustedes, a los que se han conectado aquí en Colombia y a los que están allí en ese cambio horario en el mundo. Bienvenidos a su programa Un Encuentro con la Palabra. Desde aquí, desde estos micrófonos, desde BR Radio, aquí los saludamos de una manera calurosa en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. También saludamos allí a nuestros másteres, al hermano Fabio y a nuestro hermano Alex, allí como siempre en las manos del Señor para servirle a Dios. Desde acá, desde estos micrófonos, un saludo muy grande a nuestro hermano Carlos Hoyos y a nuestra hermana Merceditas, que estamos ahí siempre orando y pendiente por ellas, y también a nuestro hermano Darwin Figueroa y a su amada esposa Evelyn. Un saludo muy especial a ellos. De igual manera, aquí en nuestra mesa tenemos a nuestro hermano Gilberto. Hermano Gilberto, Dios me lo bendiga, bienvenido. Amén, gloria a Dios. Muy buenos días para todos. Muy buenos días, mi hermano Mauricio. Y muy buenos días para mi pastor Carlos Hoyos, para mi pastor Darwin Figueroa, a sus esposas y a nuestros másteres. Muy buenos días también al hermano Fabio, al hermano Alex y a ustedes, audiencia virtual. Que para ustedes es este programa, ya sea en diferido, sea en directo, pero el objetivo es que no se desconecten de esa relación con el Señor Jesús. Conocer al Señor Jesús es conocer a Dios mismo. Muy buenos días para todos. Amén. Bueno, estamos aquí nuevamente hoy martes conectando con nuestro estudio bíblico que llevamos acerca de Hechos y ya vamos en el capítulo 9. Entonces, impresionante cómo el tiempo pasa, pero la escritura ha pasado 21 siglos y sigue vigente. Amén. Así que la temática no nos tiene que preocupar, sino que por el contrario, nos tenemos que gozar, porque Biblia hay, palabra hay, Espíritu Santo hay, y mientras Dios nos regale la vida y estemos acá, siempre existirá alguien que hable como instrumento de Dios para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Estamos en una explicación muy bonita que nos trae Hechos, estamos en una narrativa muy bonita que Lucas coloca con unos detalles bien trascendentales y que todos evocan al desarrollo inicial de las conversiones que estaban generando después de aquella persecución que se incrementó allí, y que todos los apóstoles salieron y que comenzaron a promulgar el evangelio y que se vieron evocados a entregar el mensaje de salvación con grandes diferencias en conversiones y en aspectos muy importantes en donde se quedó enmarcado lo que es la obra evangelística y lo que es ese inicio del promulgar un evangelio tan maravilloso, tan poderoso, pero con un aliciente bien importante, que cada vez que estos hombres abrían sus labios, Dios en espíritu se hacía presente. Así es. Entonces, qué maravilloso saber que venimos desde un testimonio maravilloso de Esteban, comprendimos claramente lo que fue la persecución y el porqué, para que el evangelio se expandiera de una manera especial. Tenemos la conversión pues de aquel hombre, el mago Simón, que en la Biblia nos narra que fue de alguna manera, no puedo hablarlo de conversión, sino fue un acercamiento por interés. Por interés, sí, señor. Pero más adelante miraríamos una evangelización milagrosa que nada menos ni nada más que fue a un funcionario de una reina, a un gloria etíope, a Dios, sí, eunuco. Entonces miramos cómo todos los parámetros de las conversiones, cuando la palabra de Dios va gestando aquel mensaje único y sin competencia, pues va generando conciencia en medio de los oyentes, hasta que llegamos a un momento en donde un hombre se levantó, Saulo, y la verdad pues se levantó a perseguir a la iglesia. Y hay una frase muy bonita que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
en donde Sí. entendimos que definitivamente Dios arma los escenarios en donde Amén. nos va a convertir. Gloria a Dios. Y Señor. el escenario de Pablo lo hemos analizado, lo estudiamos un poco, pero fue un escenario bien especial en donde podríamos decir nosotros claramente, y lo estudiamos, que es como ese patrón, ¿no? Patrón de la ejecución de Dios para convertirlo, pero el escenario puede ser diferente, pero el concepto y el factor común se mantiene perfectamente desde ese entonces Así es. hasta nuestros días. Entonces nosotros debemos Así es. mirar y leer con cuidado que lo que le sucedió a Pablo en su experiencia personal, armada, gestionada, en donde Dios solo quería mostrar su poder en misericordia para pasarlo a la gracia y tomarlo como instrumento para gentiles, reyes y el mismo pueblo de Israel. Oh, sí, Señor. Entonces nosotros Gloria a Dios. vemos con claridad que cada conversión, aparte de que tiene un ABC, Eso sí, Sí. esas 4 conversiones Sí. tienen eso, diferentes matices Claro. dentro de la palabra de Dios. sí, con un factor común que siempre había un propósito establecido. Es decir, Dios no convierte a las personas porque sí, porque no tienen nada que hacer o porque no las tiene nada para poner a hacer, no. Amén, gloria. La conversión toda tiene un propósito en Dios y es que le sirvamos, que seamos instrumentos en sus manos y el propósito está enmarcado. Aquí estaba enmarcado, fíjese cómo es de curioso esto, hermano Gilberto, aquí estaba enmarcado para gentiles, para reyes y para el pueblo de Israel. Entonces, es. usted mira la medio tareita que tenía Pablo, Amén. ¿sí?, en esta proyección que Dios tenía con él y que nosotros lo vamos a mirar, cómo toda esta proyección se va centralizando en lo que vamos construyendo, porque acuérdese que el libro de los Hechos comienza con el nacimiento de la iglesia y aquí ya vamos Sí, cómo señor. esa iglesia va creciendo y va tomando una forma y una madurez. Amén. Es el hacer del Espíritu Santo dentro del ser creyente para hacer iglesia. Sí, entonces esto como para poder hacer un hilo conductor y usted nuevamente Sí, se señor. conecte con la enseñanza que traemos, en donde vamos a tomar lectura, hermano Gilberto, del Amén, capítulo gloria a 9, Dios. del verso 15 al 19. Amén, gloria a Dios. Y dice el capítulo 9 de Hechos, del 15 al 19. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, gloria a Dios. Qué importante como seguimos, qué maravilloso es, pero no quiero entrar en materia sin hacer una oración. Amén, gloria a Dios. Porque Señor. quiero sellar esto de la conversión hoy con la ayuda del Señor, para que nosotros entendamos claramente que la conversión hace parte de una única experiencia con Dios. La palabra transformadora Sí, de Dios. nosotros necesitamos tener claridad que la conversión es la unión con Cristo, no con otras cosas ni con otros factores que son influyentes, que están preparados, Amén. pero la conversión es el convencimiento mismo de la existencia, del nombre, de la presencia de Dios. Amén. Así que si usted busca una verdadera conversión por la palabra, por el Espíritu y en el escenario que Dios fomente para que esto se dé, que es aquí uno de los más importantes, el conocimiento de Dios, pues yo aspiro, hermano y amigo que nos escucha, que desde estos micrófonos usted anhele y desee una verdadera y Amén. genuina conversión. Señor y Dios, te damos gracias, amado Jesús, en esta mañana. Te damos gracias por la temática que nos ha regalado, eterno Dios, en este programa y en la medida que vamos creciendo y avanzando por tu palabra en esta temática.
Gracias porque son temas trascendentales que quedaron escritos como ejemplo para todos y cada uno de los que queremos acercarnos de una manera sincera y efectiva, en donde el escenario de la conversión está claramente dispuesto por ti para salvarnos, para mostrarnos tu gloria y para que comprendamos claramente que cuando tú llamas, eterno Dios, definitivamente hay que escuchar tu voz y plegarnos a ella. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor, gloria así a Dios. es. Entonces escuchamos que definitivamente ante los temores de Ananías y las preguntas claras y aquella charla tan maravillosa que tuvo con nuestro Dios para hacerle las preguntas obvias acerca de este hombre que era violento y que venía azotando a todos los hijos de Dios, en especial a la iglesia, lo que en el momento llamaban aquellos del camino. Pero aquí es importante que nosotros miremos cómo el Señor va a generarle a Saulo un llamado, pero con una tarea que ya estaba lista. Y diseñada. Diseñada. No había que pensar, sino ejecutar. ¿Sí? Es correcto. El Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia, número 1, de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así es, sí, Señor. Uno mira aquí cómo el Señor definitivamente cuando elige y tiene ese propósito soberano, porque es un propósito. Y con poder. Sí, es un propósito soberano. Uno mira el alcance, ¿no? Porque es que, hermano, yo quería comenzar nuestro estudio hoy mirando el alcance y la visión de Dios con su reino. Están todas las culturas ahí. Sí. No, es que es un alcance maravilloso, es algo que nosotros tenemos que pensar siempre, que nunca hay un límite, que nunca hay un hasta aquí, sino que en la proyección que Dios tiene, claramente nosotros debemos comprender que la tarea evangelizadora tiene estas premisas. Siempre el Señor mirando con una visión como solamente Él la tiene en esa omnipresencia y en esa presencia, como Dios lo lleva prácticamente hasta los tiempos inmemoriales, porque estamos hablando de 21 siglos y esto se sigue cumpliendo. Pues imagínese. Sí, entonces fíjese lo interesante de aquel propósito, de aquella proyección, de aquella visión, que es la que nosotros debemos sostener y mantener en el transcurrir de los días y de los años que Dios nos regale con una vida cristiana en pleno fervor, porque de esto se trata el disfrutar. Porque es que el disfrutar tiene dos cosas, el ser y el hacer. Aquí miramos un hombre que ya iba en el ser muy claro y iba a comenzar el hacer. Entonces, es que, vea, lo maravilloso de esto que es en la conversión de Pablo, de Saulo, porque primero era Saulo y después fue Pablo, es ver cómo un erudito del Antiguo Testamento, de la ley misma, tiene esa conversión y esa transformación por Dios mismo cuando se le aparece en esa luz. Él cae a tierra, se vuelve ciego y por el Espíritu de Dios, sin conocer a Jesús ni su evangelio, le es transmitido todo por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es guía y es enseñanza misma del Espíritu de Dios en Pablo. Y eso es la palabra transformadora. Aquí entramos a versículos tan bonitos, hermano, y el que sigue es un verso que yo creo que ahí vamos a charlar muchísimo y vamos a tener varios comentarios del verso que sigue, porque mira el verso que sigue, hermano. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muchas veces la gente piensa que ser creyente es de las cosas más simples y más fáciles y más sencillas en un mundo donde prácticamente se debate cada vez más en el desorden, en el pecado, en la anarquía. Y nosotros tenemos que entender que ponerse de parte de Dios y hablar acerca de este evangelio, pues definitivamente van a existir padecimientos, porque esa es la palabra que utiliza el mismo Señor. Así es. Sí, porque yo le mostraré cuán necesario es padecer a causa de mi nombre. Qué importante que nosotros entendamos que el Señor nunca nos invitó, ¿sí? Mientras esté en el desarrollo de la iglesia, mientras la evangelización sea el oficio de la iglesia, nunca nos invitó a escenarios color de rosa.
No, pues es que por eso mismo la misma palabra dice, el yugo del Señor Jesús llevaremos. Entonces fíjese que la invitación aquí es porque hay que entrar, hay que pasar, hay que padecer. Sí, y como diría nuestro pastor Carlos Hoyos, hay que pagar el precio. Sí, Sí, señor, entonces así es. debemos Así nosotros entender que acá, porque hermano, cuando usted tiene una conversión genuina, cuando el llamado de Dios es ese, y cuando ese llamado de Dios tiene un propósito claro, pero también tiene esta advertencia, porque es así como, sí, esto es señor. una advertencia, no es Y es la que- cláusula, esa es la claridad del contrato, si me Hoy permite día el se da término. igualmente, porque Sí. muchos no quieren saber del Evangelio, no quieren saber del nombre de Jesús, no quieren saber de la palabra salvación, y es para beneficio de ellos. Sí. Entonces nosotros miramos acá cómo el oficio y el servicio genuino trae unos padecimientos claros, pero este padecimiento no está relacionado con el sufrimiento o con la pobreza o con la, voy a utilizar palabras claves para hacerme entender, o con la escasez. No. Aquí a este sufrimiento al que se refiere claramente el Señor es donde va a encontrar una oposición permanente, ¿sí? Y esa oposición permanente lo que va a hacer claramente es que con más Hacerlo. denuedo, porque acuérdese que la palabra Es correcto. que más Valentía. enalboró Pablo fue el denuedo, ¿sí? Claro. Y por la cual pidió que oraran era por el denuedo. Entonces acá uno mira cómo este padecimiento está enmarcado en comprender claramente el oficio al cual fue llamado. Pues obviamente había claridad porque ya había claridad del espíritu, pero también entender las barreras Amén. y los obstáculos de oposición que se iba a tener. Así es. Es decir, aquí lo que estaba el Señor planteando en esa advertencia de la claridad del contrato, Y si lo me va a permite, mostrar paso a paso Claro, con Pablo. con Lo Pablo. va a mostrar. lo va a mostrar. Y qué importante esto, hermano, porque aquí cuando usted entiende esto, pues así también comprende cosas que, déjeme traerlas un poco, que las hablamos en el Evangelio, que es el negarse a sí mismo, ¿no? Entonces aquí está dicho de otra manera, Igual. sí, pero es exactamente lo mismo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señor. Es decir, cuando usted toma cartas en el asunto, guiado por Dios, llamado por Dios, hecho por Dios y con una proyección directa por Dios, pues mire lo importante, usted no va a andar con temores humanos, sino que por el contrario, usted ya está advertido de que habrán cosas bien complejas, bien difíciles, en donde usted va a estar evocado en un escenario para la transformación y para la gloria de Dios, pero que usted va a permanecer firme. Pero con una seguridad. Para proclamar el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios. Sí. Y es importante, hermano, aquí lo interesante es del no retroceder, ¿no? Sí, sí. Porque cuando sucede esto con esta genuidad, sí, con esta legitimidad, porque aquí estamos hablando de una conversión completamente con todos los pergaminos legítima, porque es la misma mano del Señor obrando en una transformación Amén. gloriosa, en un propósito glorioso, pero también me hace acordar de frases, permítame que me salga un poco de aquellas como le dijo el Señor a Jeremías cuando lo llamó. Dijo que él iba a ponerle rostro como de un pedernal, ¿no? O sea, Sí. que sin retroceder. Sí, señor. Entonces, Así es, sí, aquí es señor. importante que el padecimiento lo entendamos como elementos mismos del amor al expresar y al entender una tarea tan gloriosa como la que Pablo estaba apenas condensando en su mente, pero que ya estaba desbordada. Amén, gloria a Sí. Dios. Y eso fue lo que el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, les dijo a sus discípulos que iba a suceder y se los dijo entre líneas. Sí. Ustedes van a padecer por mi nombre. Y acuérdense, hermanos, que venimos de un testimonio del de Esteban. Entonces este padecimiento por eso hago la claridad, no lo mire en la escasez, no lo mire en la pobreza, no lo mire en este tipo de cosas que la gente se aferra y que de alguna manera mostrar la bendición es mostrar riqueza. No. Aquí no actúa Dios de esta manera. Aquí el padecimiento es en donde usted tenga que ser testigo, en donde la lección la tuvimos de Esteban. Así ¿Y es. cuál era? Que ni aún su propia vida valoró. Testigo con testimonio de Sí. Jesús. Entonces, esto es para que nos quede claro, hermano, lo importante en donde Dios nos
arma un escenario, nos hace una conversión genuina, manifiesta una iluminación y hay un milagro que nosotros simple y llanamente lo resumimos fácilmente: Señor, dime qué hay que hacer. Y en esto nosotros debemos comprender que es claramente la postura, hermano, de cada creyente genuino, con una experiencia genuina, con un conocimiento genuino, con una conversión genuina, en plena disposición de Dios. Porque fíjese, hermano, que esto que Dios nos encierra en el verso que estamos leyendo, aquí se acabaron las excusas, ¿no? No hay excusa. Cuando usted mira esto, no hay excusa. Así suene feo, pero es así. No hay excusa, sí. Y como ya estaba todo muy claro y aclarado por Dios a Ananías, pues vea lo importante que es, hermano, las claridades que Dios da. Hermano, la palabra de Dios, la comunión con Dios, esa conversión y esa claridad y esa conversación, así como lo hizo Ananías, eso lo único que da es claridad para poder ejecutar en plena obediencia y tranquilidad las cosas que a veces parecen imposibles. Amén, gloria a Dios. Y es que todavía es así el mismo mensaje. Ese mismo mensaje que cogió y que va a coger Pablo en los versículos siguientes, que es Hechos 4:12, que en ninguno hay salvación sino solo en un solo nombre, que fue dado al Señor Jesús, y solo en Jesús hay salvación. Y ese es el nombre que todavía se predica para salvación hoy día. Dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Vamos por partes, porque aquí hay otras cosas bien interesantes que son importantísimas, hermano. La obediencia a Dios viene encaminada, viene dotada, viene de alguna manera direccionada con algo bien importante, hermano. Y yo creo que hoy es momento de dar estas claridades que son maravillosas por el Espíritu. Sí, Señor, amén, gloria entonces, a Dios. fíjese lo hermoso. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo las manos, escúchelo bien porque es importante, y poniendo sobre él las manos, dijo. Ve, hermano, los emisarios, los mensajeros, los hijos obedientes, pues hacen caso de lo que su Señor envía, de lo que su Señor manda. Aquí la imposición de manos está enmarcada en una orden de obediencia que tenía que cumplirse y que claramente, escúchelo bien, habían aprendido del maestro y que claramente tenían conocimiento y todo el discernimiento claro. Sí, cuando digo todo el discernimiento era porque había una explicación previa y un sentir claro para poder ir a ejecutar este tipo de acciones que son supremamente importantes y que no las podemos tomar a la ligera, sino que debemos saber en qué momento el Señor tiene el escenario propicio para ejecutar su orden. En este caso, había una orden, había un escenario y había un propósito. Y el escenario era, pues, recuperar la vista de, escuche bien como lo dijo Ananías, del hermano Pablo. Sí, y qué importante que nosotros entendamos. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Uno mira cómo aquí la conversión y el establecer la hermandad venía nada menos ni nada más que de la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender y tener mucho cuidado, hermano, porque uno tiene que decirle, hermano, al que le ha sucedido lo que me ha pasado a mí. Sí, los demás llamémoslos por su nombre, pero aquí ya tenía nada menos ni nada más que ese título clarísimo, revelado, enseñado, aclarado por el mismo Señor Jesús a Ananías, y él lo trata bajo este nuevo título maravilloso. Los hijos de Dios entre nosotros somos hermanos. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías. ¿Por qué hace esta claridad? Para que Saulo entienda la conexión espiritual del escenario mismo que Dios armó. Porque no se nos olvide que aquí Ananías era un completo extraño para Saulo, ¿sí?
pero ¿en dónde viene la conexión? En todo el escenario que Dios hizo coincidir en tiempo, modo y lugar para que las cosas dieran claridad, porque correcto. ¿De dónde iba a saber Ananías todo lo que a Saulo le había pasado? ¿Usted se imagina a Pablo diciendo, ¿y este por qué sabe esto que se me apareció? ¿Y este de dónde sacó esta información? Claro. El Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo hablando, guiando y enseñando. Amén, amén. Y dice, y puso las manos sobre hermanos, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dos cosas importantes. Cuando dice aquí para que reciba la vista, tiene sentidos metafóricos lindísimos. ¿Por qué, hermano? Porque normalmente cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor como de este nivel, pues definitivamente nosotros perdemos la vista al mundo, o sea, nos convertimos ciegos al mundo y recuperamos la vista en Dios. Déjeme ponerlo así, uno va a otra dimensión. Amén. No solo a la dimensión terrenal, sino a la dimensión espiritual, que es el propósito de Dios y es el propósito del Señor Jesús. Pasar no solamente de vivir aquí en esta tierra, sino traer el reino de Dios aquí a la tierra, porque es real. Sí. Y es que nosotros debemos comprender acá expresiones que van tomando forma, Señor, y que tenemos también que corregir, hermano, porque son expresiones muy hermosas. Porque fíjese, para que recibas la vista y seáis lleno del Espíritu Santo. sí, Señor. Recuerde que esta llenura del Espíritu Santo es la aprobación de Dios mismo delante de sus pares, es decir, de Ananías, para que no solamente comprendiera lo que estaba haciendo, sino para que quedara firmado, porque la llenura del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo, Amén. inmediatamente te hacía, escuche bien, te hacía ingresar al cuerpo de Cristo como un hijo, como un hermano, como un miembro aprobado por Dios. Hijo de Dios. Y traigo aquí a colación. Por eso es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando hay esa relación genuina con el Señor Jesús, ahí empezamos ya a conocer quién es Jesús, Dios mismo. Y cuando usted aquí dice y entiende que recibió el Espíritu Santo, y yo quiero ser claro en esto, muchos pensarán que Pablo se puso a hablar en lenguas. No es lo que dice la Biblia, hermano. Así es. Sí, no es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué es tan importante? La llenura del Espíritu Santo, hermano, en todo esto es la claridad completa de un convencimiento real en donde se genera un compromiso claro por el conocimiento iluminado en la gracia, para que usted comprenda que existe un Dios, que ese Dios tiene nombre, que se llama Jesús, y que de alguna manera toda su vida desde ese instante en adelante va a ser y seguirá siendo transformada en crecimiento para la gloria de Dios. Amén, porque es que, hermano, Dios, la llenura del Espíritu Santo es donde Dios nos llena de todo ese conocimiento, en donde el primer reglón aparece: Amén. Jesucristo es el Señor. Sí. Y de ahí para abajo comienza toda un crecimiento y un desarrollo, Así es. ¿sí?, que está condensado claramente y que es correlativo. ¿Con qué? Con la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Y en una opinión muy personal, esto empieza con el don de la fe. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cuando uno recibe el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús, ¿qué es lo primero que se le amplía a uno en el panorama? La guía y enseñanza del Espíritu de Dios en el conocimiento de la palabra. Y esto da fundamento de fe. Amén. Y esa llenura, hermano, lo que va a concluir es, pues, ordenar Así completamente, voy a decirlo bien, voy a tratar de no equivocarme, ordenar, capacitar, ejecutar y proyectar aquella enseñanza que Pablo tenía acumulada y que nunca había entendido. Ahorita está en su perfecto orden para cumplir una labor delante de gentiles, de reyes y el pueblo de Israel. Y todos vamos a conocer, y muchos ya sabemos, cómo Dios llenó de sabiduría y de conocimiento al hermano Pablo para que
todo eso que estuvo represado en el celo de la ignorancia comience a tomar todas las libertades de la iluminación en la gracia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que la llenura del Espíritu Santo, muchos la resumen a una experiencia puntual de hablar en lenguas. No, son complementarias, necesarias y van cogidas de la mano. Ese momento de la conversión es la obra del Espíritu Santo, porque es que lo hemos leído, lo hemos estudiado y ahí ha estado el Espíritu Santo obrando de una manera especial para dar claridad en el conocimiento, y allí nosotros tenemos que entender que esta llenura del Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo, en donde la reacción natural de ser llenos del Espíritu Santo, y lo digo natural porque esto no necesita ningún esfuerzo, es la experiencia gloriosa de hablar en nuevas lenguas, como lo dice Efesios allá, que somos sellados. Aquí nosotros necesitamos entender y comprender que en esas dos etapas del Espíritu Santo hay claridad y no hay confusión. Aquella que nos lleva a la conversión, pero aquella que nos va a mostrar la certificación, para que unidas las dos podamos nosotros presentarnos delante de los hombres como hombres certificados por Dios para generar claramente escenarios de servicio. No nos equivoquemos, hermano. Sí, nosotros necesitamos del Espíritu Santo sí o sí. Amén. Lo que no hay es que pretender que nos quedamos en una etapa y la otra no la necesitamos. No, lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que consolidar la etapa del Espíritu Santo en esa primera instancia del llamado que hace y nos llena, porque despierta nuestro conocimiento y nos enfoca a seguir a Jesucristo. Pero no la podemos dejar vacía sin la experiencia gloriosa del hablar en lenguas como el Espíritu dice que debemos hablar. Esto es complementario, y nosotros, porque es que, hermano, valga la claridad y valga el momento, no puede ser que usted haya tenido la experiencia primaria de ser lleno del Espíritu Santo en el conocimiento y se haya privado de la experiencia secundaria de el no hablar en lenguas como experiencia única, para que usted certifique y los demás certifiquen que usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo y que somos verdaderos y genuinos hijos de Dios. De todos modos, hermano, el Espíritu Santo es el que revela el nombre de Dios. Usted se imagina, audiencia, ustedes se imaginan en la conversión de Pablo, que venía por ser erudito en el Antiguo Testamento y conocer el nombre de Dios como el Señor, como Jehová, como para ellos es Adonai, y empezar a predicar otro nombre diferente a ese, siendo el mismo Dios, y el nombre es el Señor Jesús. ¿Usted se imagina lo que le reveló el Espíritu Santo a Dios en su interior? En esa llenura, en esa recibida del Espíritu Santo, esa es la revelación del nombre de Dios. Es que, hermano, la misma Biblia lo dice: yo soy Jesús. Amén. Y desde ahí en adelante, nuestro hermano Saulo comprendió cómo hablar, de quién hablar y cómo explicar es que, hermano, sin Jesús no se puede explicar la Biblia. No, es que de aquí en adelante sin Jesús no se puede hablar de la Biblia. Solo Jesús. Sin Jesús quedamos nosotros prácticamente anulados para presentar el Evangelio. Entonces, por eso es tan importante cómo Dios consolida la mente del hermano Saulo y concatena toda esa sabiduría que él tenía y prácticamente la canaliza en un río de gracia, que es todo el conocimiento que va a recibir por el Espíritu de una manera ilimitada, déjeme decirlo, ¿sí? Y dice que, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén, gloria a Dios. Nosotros debemos comprender, hermano, que esta conversión de Saulo, que tiene unos matices muy claros, pues marca un factor común en la conversión, pero también hay una cosa que tenemos que aclarar: fue específico el escenario para Pablo. Así es. Sí, fue específico, porque ¿cuál era la orden? Acuérdese que la orden tenía prácticamente una manera de llevarse, pero aquí habían antecedentes clarísimos, y en este antecedentes clarísimos, yo hablo de la orden en Hechos 2:38, que todos no lo sabemos, pero aquí estaban claros, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, ¿sí?
y recibió al instante la vista. Yo quiero decir, hermano, que cuando hay una genuina conversión, esto no sucede en el letargo del pensamiento humano. Esto sucede en la inmediatez del milagro glorioso de la salvación que usted y yo experimentamos ese día. Porque ese día, y lo hago de manera muy respetuosa, se nos cayeron las escamas a más de uno. Es que así fue. Por no decir a todos. Así es. Sí, se nos cayeron las escamas. ¿Cuál día? El día que Dios nos hizo comprender el Evangelio. Amén. Es que es una cosa escucharlo y otra cosa es que Dios nos lo haga comprender. Muchas veces nosotros estamos rodeados del Evangelio, pero no ha entrado ni una palabra en nuestra mente. Sí, aquí es lo que yo quiero hacer énfasis. Aquí las palabras entraron al entendimiento del hermano Saulo, y Saulo, como la Biblia lo dice, de su interior corrieron ríos de agua viva. Por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos que comprender que esta claridad que nos da, porque hermano, usted simplemente yo lo quiero llevar a que analice su conversión, vayámonos al momento en que sucedió esto en nuestras vidas, porque hermano, lo digo con la mayor de las claridades, esto nos tiene que haber sucedido a todos los que hoy invocamos el nombre de Jesucristo. Por eso de Jesucristo en obediencia. Amén, gloria a Dios. Por eso es tan importante la introducción que usted hizo, hermano, de la palabra de Dios en cuanto a las conversiones que estamos viendo. La conversión con frutos de Esteban, la conversión del mismo Simón el mago, la conversión del etíope y ahora la conversión de Pablo. ¿En cuál conversión estamos ubicados hoy día? Muy buena pregunta. ¿En cuál? Yo me quiero quedar en la del etíope y en la de Pablo y con el ejemplo de Esteban. Dios, así es el fruto. Entonces dice, se cayeron como escamas y recibido al instante la vista. Hermano, cuando el Señor actúa, literalmente la cosmovisión del ser humano cambia por completo. O si no, hágase una pregunta clarísima. ¿Cómo usted y yo dejamos de pecar? ¿Cómo usted y yo dejamos de correr hacia el pecado? ¿Cómo usted y yo comenzamos a evitar el pecado? Porque la visión, la cosmovisión de una genuina conversión trae como resultado una nueva vista. Obediencia. Una nueva visión. Amén, una nueva claridad de nuestro comportamiento, porque acuérdese que el ser humano hace lo que tiene en su mente. Sí, señor. Y aquí había una mente transformada por el poder del Espíritu Santo. Sí, y los hechos pues tienen que saltar a la vista. Amén, ¿Y qué es los hechos Dios, que tienen sí, que saltar a la Señor, vista? amén. Y dice, y recibido al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Oiga bien esto, hermano. Sí. Venimos de una conversión con una experiencia genuina, venimos de una reflexión íntima por 3 días, lo leímos, venimos de una ejecución clarísima por el Espíritu en una instrumentalidad que se llamaba Ananías, en donde cumplió a cabalidad las órdenes, pero también venimos en un hombre escogido por Dios, en donde Dios cierra, déjeme decirlo así, el círculo de la conversión inmediata, al instante, con todos los pergaminos, con el bautismo genuino. Amén, gloria a Dios. O sea, Pablo no llegó a las aguas bautismales ignorando la verdad. No, Pablo llegó a las aguas bautismales con la mayor experiencia gloriosa de lo que estaba sucediendo en su vida y haciendo claro contexto de lo que sabía, de lo que Dios le había revelado y hacia dónde iba. Y déjeme acotarle, Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. No en 3 personas. Y dice, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sí, señor. Oiga, qué importante y qué tan lindo esto, hermano, porque la experiencia como tal fue maravillosa. La manera en que Dios convirtió a nuestro hermano Saulo y que ha sido el factor común para todos. El escenario puede hacer que cambie, las circunstancias puede ser que cambie, la forma en que Dios llama puede ser que cambie, sí, pero la estructura de conversión sigue siendo exactamente la misma, igualita. La palabra de Dios es eterna, para siempre, y es verdad. Sí. Y hoy es actual. Y en donde evoca todo esto, y fíjese una cosa, hermano, a mí me da alegría porque
el escenario primario del bautismo fue quedarse con los discípulos. Sí. O sea, hablo de quedarse unos días porque él dice claramente, Sí, señor. y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Definitivamente en una genuina conversión, definitivamente en un escenario propicio en donde Dios hizo todo esto, también hay un escenario propicio en la instrumentalidad de Dios, que aquí la Biblia lo llama los discípulos, pero que para nosotros hoy se llama la iglesia. La iglesia. Necesitamos estar claros que en todos estos escenarios de conversión, la iglesia tiene que estar a la altura. Es que también estaban haciendo la iglesia en ese momento. Sí, pero hermano Gilberto y amable audiencia, la iglesia tiene que estar a la altura. Amén, gloria a Sí. Dios. ¿De qué? De no desconfiar de lo que Dios está haciendo con una persona. Así es. Porque es que usted puede mirar muchas cosas y usted puede ver muchas cosas, pero usted tiene que entender que el que está trabajando, que el que está obrando, que el que está haciendo una obra genuina se llama Jesucristo. El Señor Jesús. Amén. Amén. Y su poder. Sí, y entonces obviamente que usted va a tener aquí quien ayude, porque siempre aparecerán esos hombres en medio de la iglesia que van a entregar, que van a extender la mano, que van a tratar de formar ese puente a donde unos van a estar muy ajenos y muy precavidos, pero otros van a estar confiados en lo que Dios sigue haciendo. Gloria a Dios. Amén. Y por eso es que nosotros miramos que aquí en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, por manos de los apóstoles, pues vemos unas cosas en el ámbito social espiritual, ¿me permite Sí, esa frase? así, es así. En el ámbito social espiritual, hermano, para Dios todos sirven. Lo que le tocó a Esteban, precisamente. Para Dios todos sirven. Y si Dios es el que está en el asunto, Amén. y si Dios es el que está haciendo la obra, pues nosotros tenemos que acoger, Sí, cercar, Señor, amén. generar Dios. ese nuevo escenario de protección, hermano, porque para el convertido no hay lugar más lleno de protección que la congregación. Amén. Para el recién convertido no existe otro lugar más propicio para que despegue, Sí, señor. para que estire sus alas y vuele en el Señor que la congregación. Amén. Sí, Señor. Pero la congregación en ese momento en que se cobija para seguir mirando y siéndonos partícipes directos Amén. de la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué lo digo con Era tanta... el mismo diseño del Señor Jesús. ¿Y por qué lo digo con tanta vehemencia, hermano? Porque nosotros tenemos que de alguna manera comprender que no es que el hermano se bautizó y ya mire a ver qué hace, sino que nosotros tenemos que generar lo que aquí dice, un compañerismo de discipulado, aquí lo dice y lo manifiesta de una manera para que nosotros entendamos que el trabajo sigue, la instrumentalidad sigue funcionando, el Espíritu de Dios sigue obrando y cada vez más vamos a mirar cómo no solamente el crecimiento de una genuina conversión es... Así es. Hermano, el crecimiento de una genuina conversión no está supeditada a los años de antigüedad, está supeditada a la genuidad de esa conversión, de esa legitimidad. Sí, Señor, Los amén. hermanos que Gloria han a Dios. vivido esa experiencia desde el mismo instante que pudimos, por la gracia de Dios, vivir esa experiencia, Amén. voy a decirlo así, se disparan en el servicio y la obediencia a Dios Es que así es. de manera natural. Así es. Aquí no hay nada obligado ni impositivo. Y hoy día el Señor Jesús nos ha dado herramientas como esta en las que estamos, hoy día en esta mesa, herramientas virtuales, herramientas escritas, porque en esa época no se tenía esto. No. Y pues, en contra de lo que usted acaba de decir, hermano Gilberto, voy a decirlo así porque la Biblia, en contra de lo que el hermano Gilberto acaba de promulgar, yo tengo aquí un versículo que me fascina, como todos los de la Biblia, y dice, enseguida. Enseguida. Uf, Oiga. Inmediatamente. Enseguida. Sí, señor. Mano, es que hay veces la gente se pone a pensar, no, pero es que yo estoy recién bautizado y no sé hacer así nada es. y no sé, y no. No, hermano, basta con contar su experiencia y ya eso es glorioso. Sí. Ya con eso basta, ¿sí? Dice, enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo en las sinagogas. Otra vez ser testigo para dar testimonio. Enseguida predicaba a Amén. Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. De Dios. ¿Y por qué, hermano, este verso es tan importante? Uf, Porque, hermano, aquí está Dios.
cómo se corrobora que cuando Dios hace una genuina conversión, no hay confusión alguna en la mente del convertido acerca del señorío de Dios. Amén, y gloria a Dios. Sus orígenes que van a ser explicados por boca de este hombre con un denuedo y con una sabiduría única, en donde nosotros nos vamos a deleitar estudiando lo que quedó plasmado y aprendiendo no solamente del Señor claramente, sino cómo usa su instrumentalidad para llevar conocimiento, porque es que no se nos olvide que Pablo está enmarcado como los hombres que generaron claridad y conocimiento en el Evangelio y que colocaron claramente toda la legislación de la gracia fue inspirada por Dios en boca de nuestro hermano Saulo. Y en la cárcel agregamos. Sí, entonces fíjese que nos esperan temáticas maravillosas porque aquí vamos a mirar cómo todo esto y todo esto que Dios ha hecho va a dar nacimiento a muchas cosas en la ejecución de la evangelización, en la ejecución de todo lo que enmarca un desarrollo en las manos de Dios con un hombre convencido por Dios. Así es. Amén. Así es, mi hermano. Es que los hombres convencidos por Dios no hay que empujarlos. Los hombres convencidos por Dios no hay que decirles. Amén. Los hombres convencidos por Dios no hay que llamarlos. No, ellos están en la disposición y en el interés mismo de las cosas de Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y entonces nosotros tenemos que comprender que nos gusta estar ahí. Y qué maravilloso escenario para que todos, hermano, allí donde usted me escucha, nos involucremos de una manera eficaz a estar ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. Dios nos ha armado un escenario, el suyo será el suyo, el mío será el mío, pero el factor común sigue siendo el mismo. La gran comisión. Llenos del Espíritu Santo del Señor. Entonces, en esto, hermano, nosotros tenemos que actuar enseguida. Y claro, hermano, déjeme decirlo, teníamos una lección de que el Señor no descansaba. Y aquí en una genuina conversión aparece esa palabra. Enseguida, disposición, total, ¿sí? Diligencia, estar completamente empapado de la temática a la cual Dios ha sido exigente para entregar. Porque es que, hermano, no se nos olvide, Dios tiene una exigencia en el escoger para el hacer. Y aquí en el Dios mismo, Señor, así es. En esa escogencia pues está usted y por gracia estoy yo y estamos todos. Pero que nosotros tenemos que entender, discípulos. Nosotros tenemos que entender que eso es para actuar. Porque hermano, mire, no hay mayor deleite y disfrute del evangelio que en el hacer. El ser es maravilloso porque sentimos la transformación gloriosa de lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros. Pero el hacer, ay, hermano, el hacer es ver la obra de Dios, ver ese ser ejecutando el hacer para la gloria de Dios. Y en eso no nos podemos quedar en nosotros ahí privados de semejante bendición. La invitación siempre será el hacer, ¿sí? Gloria a Dios. Y así es, en el nombre del Señor. Y escucha este versículo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así es, gloria a Dios. Hermano, Señor, yo sé que a mucha gente le cuesta trabajo. Demostrando. Sí, yo sé que a mucha gente le cuesta trabajo creer que usted es hijo de Dios. Sí, así es. Yo sé que hay mucha gente que piensa que eso es imposible. Es más, yo sé que hay mucha gente que piensa que usted es un impostor, porque no entienden lo que ha sucedido en su vida y no lo comprenden y lo miran de alguna manera porque no lo pueden creer, y esa es la dificultad más grande que tenemos nosotros para hacernos comprender que lo que ha sucedido en nuestras vidas es legítimo de Dios. Y cuando la gente dude de esa transformación legítima de Dios, porque hermano, aquí la palabra dice la palabra que perseguía. Esa palabra de perseguir, sí, se lo aseguro que todos fuimos enemigos de la cruz.
Se lo aseguro. De una u otra forma, sí. Directa Eso o es así. indirectamente, sí. Sí, eso es así. Pero cuando vino esta conversión, hermano, pues aunque la gente no lo crea, y déjeme decirle de gente, familiares, amigos, jefes, Todos. la vida social. Sí, señor. Usted se puede encontrar hoy en su nueva vida, con la nueva visión, con el evangelio glorioso, con un amigo del pasado, y apenas lo mira a usted y le dice, oiga, yo no creo que usted sea así. Es lo primero que le dice. Sí. Pero ¿cuál es lo que tenemos nosotros que manifestar? Lo que dice la palabra de Dios. Amén, gloria Pero a Dios. Saulo, escuche bien, Sí, señor. mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Era el Mesías. Sí. Ese Cristo es el Mesías, el ungido. Hermano, que la vida nos ayude y que el Señor cada día nos use y que su palabra y que el fruto del Espíritu esté a flor de nuestra piel Gloria a y Dios. que nuestro Sí, entendimiento Señor. se llene y que nuestra Biblia y que nuestra vida esté compensada claramente Amén. y equilibrada con la palabra de Dios para que cuando nos requieran y tengamos que esforzarnos, podamos decir con claridad quién es Jesús, Amén. que me ha salvado, que me ha transformado y que hoy soy una nueva criatura por ese milagro tan glorioso de la genuina conversión. Amén. Es que así es. Una vez más, vean, mis hermanos, audiencia virtual, hermanos que nos escuchan en directo, en diferido. Solo hay un Dios, un único Dios, que es Rey, Redentor, Salvador, Dador de vida eterna, y es Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, el mismo del Antiguo Testamento, hecho carne en el Nuevo Testamento. Jesús, el Mesías. Amén, hermano. Y yo quiero hoy simplemente despedirme con estas palabras. Yo deseo que usted y que todos, de alguna manera, se hayan caído las escamas Oh, gloria a Dios. y podamos enseguida, sí, y con mucho esfuerzo, ser promulgadores de un mensaje tan glorioso Gloria a Dios. que no lo recibimos en ninguna academia, que no lo recibimos en ningún lugar humano, sino que provino de una instante de misericordia Amén, gloria a Dios. para inundarnos de la gracia. Así es. Así que, hermano, deudores somos. Que Dios me los bendiga y como siempre, Amén, gloria a no Dios. se vaya de BR Radio, porque en BR Radio siempre hay más y hasta nuestro próximo programa, que el Señor les bendiga. Bendiciones. BR Radio presentó Un Encuentro con la Palabra de Dios. Los esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Desde lo más profundo, puro y vehemente del corazón de Dios, nace un espacio etéreo, impoluto, sublime. Nace BR Radio, para venerar, admirar, amar y proclamar el nombre de Jesús. BR Radio, conectados con Dios.